¿quién no trabaja en esta vida, verdad? ¿O quién no va a trabajar? Para los que todavía no trabajan, los que aún no trabajan. Entonces, el tema de hoy es relacionado con el Código de Trabajo, ¿verdad? Pues es el régimen laboral en Guatemala, que está pues regulado por el Código de Trabajo. Entonces, vamos a presentar el tema y esperemos en Dios pues que nos alcance el tiempo. ¿Tenían ustedes como tarea haber leído ese instrumento, verdad? Espero que lo hayan hecho, porque va a haber una prueba de comprobación de lectura al final, ¿verdad? Entonces, me avisan, por favor, si ven mi pantalla. Sí, licenciado. Sí, bueno. Vamos a ver, ahí alguien me escribió. Lo único que les cuento que yo no... Si quieren hablar, pues hablan, por favor, porque no los veo. Una vez estoy presentando, ya no los veo. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, me lo dice, porque no veo, ni veo lo que escriben tampoco. Entonces, el tema de hoy se divide en varios subtemas, ¿verdad? Esta es la cuarta unidad y con esta terminamos nuestro programa, ¿verdad? Entonces, la agenda es en el punto número 1, el régimen laboral en Guatemala. Luego tenemos el 1.1, que son las justificaciones. 1.2, diferentes denominaciones. 1.3, contenido del derecho de trabajo. 1.4, nociones generales del derecho de trabajo. 1.5, definición de derecho laboral. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con el primer tema. El régimen laboral en Guatemala. El régimen laboral en Guatemala se rige por el Código de Trabajo, que establece las normas y regulaciones para la relación laboral entre empleadores y trabajadores. El Código de Trabajo en Guatemala fue creado por una comisión especial designada por el gobierno de entonces, presidido por el doctor Juan José Arévalo Bermejo. La comisión estaba compuesta por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores, quienes trabajaron en conjunto para elaborar el documento que regula las relaciones laborales en el país. Es importante mencionar que el Código de Trabajo de Guatemala ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones sindicales y de derechos humanos, quienes lo consideran insuficiente para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Ahí a la derecha tenemos una foto del entonces presidente Juan José Arévalo. El 1 de mayo de 1947, durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo y en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, que lo celebraremos mañana, entró en vigor en ese entonces el Código de Trabajo, contenido en el decreto de ese entonces, ¿verdad? El 330 del Congreso de la República. Vemos pues ahí al doctor firmando el documento, ¿verdad? Aquí tenemos algunas definiciones. Empleador. La definición según el artículo 2 del Código el Código de Trabajo dice: el patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público al que se refiere el artículo 119 de la Constitución Política. El trabajador. Definición, artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Representante del empleador.
definición según el artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de éste funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Contrato individual de trabajo. Es aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a prestar servicios personales para una persona física o jurídica, denominada el patrono, bajo la dependencia y subordinación de éste, quien a su vez se obliga a pagar por los servicios prestados una remuneración determinada. Se distingue del contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo es el que pactan los sindicatos, ¿verdad? Requisitos de un contrato individual de trabajo. Debe de contener el nombre, la nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación es para obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado, se debe de establecer en el contrato. El servicio o los servicios que deban prestarse también se deben establecer, los que se determinarán con la mayor precisión posible. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto del salario, el día y el lugar de pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en esta ley. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y el patrón. Entonces, todos estos son los requisitos que debe contener un contrato individual de trabajo. Y es obligatorio que el patrono, cuando uno comienza a trabajar en su empresa o con él, se suscriba el contrato de trabajo. Tenemos las distintas clases de contrato. Tenemos contrato por día, por hora, por semana, por mes, por tiempo, por producto. O sea, la principal diferencia entre los diferentes tipos de contrato es la duración del mismo y la forma en que se establecen las condiciones laborales y de pago. El contrato colectivo de trabajo. Diga, por favor. Diga, o quiere entrar. Vamos a darle chance que entre. Perdón. Vamos a ver, aquí está. Seguimos. El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo, CCT, o convención colectiva de trabajo. Es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o varias representativas de los empleadores, comités de empresa. También en caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente electos y autorizados por estos últimos de acuerdo con la legislación nacional. Prestaciones laborales. Tenemos la bonificación incentivo. Esta bonificación incentivo fue creada para los trabajadores del sector privado con el objeto de estimular y aumentar su productividad y eficiencia. ¿Alguien sabe de cuánto es esta bonificación incentivo? ¿Cuál es el monto? 250. 250. ¿Alguien sabe? Perdone. 250. Sí, es el mínimo, ¿verdad? Sí, es el Le mínimo. pueden pagar a uno cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, normalmente las empresas han usado este incentivo
para incluir ahí cualquier aumento, dijéramos, que se pueda dar. Entonces, como eso no está afecto al IX y a otras cuestiones, entonces incrementan el bono incentivo, ¿verdad? Porque no tiene límite, no hay techo. Entonces, solo hay un mínimo de 250 mensuales, ¿verdad? Y este se paga si el trabajador llega a trabajar, ¿verdad? O sea, se paga por día, se divide por días. Entonces, si el trabajador falta, le descuentan eso también. Porque como es un bono incentivo, lo que hace es estimular, ¿verdad? La productividad. Muy bien. Son 250 entonces. Puede ser cualquier cantidad, puede ser 500, 600, lo que les paguen, pero el mínimo son 250. La bonificación por productividad y eficiencia deberá ser convenida en las empresas de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas de tal productividad y eficiencia que se establezcan. Esta bonificación no incrementa el valor del salario para el cálculo de indemnizaciones o compensaciones por tiempo servido, ni aguinaldos, salvo para cómputo de séptimo día, que se computará como salario ordinario. El monto de la bonificación incentivo que se creó a favor de todos los trabajadores del sector privado del país fue de 250 quetzales, que deberán pagar sus empleadores junto al sueldo mensual devengado. Esta bonificación no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, los salarios mínimos establecidos o que se establezcan en el futuro, siendo su fundamento legal los artículos 4, 5, 6, 7 de la Ley de Bonificación e Incentivo para los Trabajadores del Sector Privado, decreto 7889. Si seguimos, el aguinaldo, el dichoso aguinaldo que uno recibe, ¿verdad?, al final del año. Bien, entonces dice, esta es otra prestación anual a la que tiene derecho todo trabajador desde el primer día que inicia su relación laboral. Esta es el equivalente a un salario mensual por un año de trabajo. Se debe pagar en el mes de diciembre de cada año. Si el trabajador ha laborado menos de un año, debe pagarse en forma proporcional. O sea, si trabajó 6 meses, pues el 50%, ¿verdad? Siendo su fundamento legal el inciso J, artículo 102 de la Constitución de la República de Guatemala, en la cual indica lo siguiente: obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor al 100% del salario mensual o el que ya estuviese establecido, si fuere mayor, a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieran menos del año de servicios, tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. O sea, cuando dice ahí que dice o el que ya estuviere establecido, eso quiere decir que si le otorgan más del 100% del sueldo de aguinaldo, ese es el que le tienen que pagar, ¿verdad? Entonces, eso es válido, ¿verdad? Que si le pagan el 150%, excelente, ¿verdad? Entonces es parte de los derechos adquiridos, ¿verdad? Muy bien. Consulta. Estaba escuchando que dice que es el 100% de... Fíjese que se le escucha entrecortado, no le logré captar la pregunta. Dice que es un salario devengado, Sí, pero es sin bonificación e incentivo. sí, Eso es lo que entendí. sí. Cabal, así lo dice, lo dice la lámina anterior. Aquí dice el monto de la bonificación e incentivo que se creó a favor de todos los trabajadores del sector privado del país fue de 250 quetzales.
que deberán pagar sus empleadores junto al sueldo mensual devengado. O sea, junto, dice, no como parte de, ¿verdad? Esta bonificación no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, los salarios mínimos establecidos o que se establezcan en el futuro, siendo su fundamento legal, etcétera, etcétera. Entonces, no forma parte del salario base, ¿verdad? Esta bonificación incentivo, entonces, por lo tanto, el aguinaldo es sobre el sueldo base, ¿verdad? Estaríamos ahí, ¿de acuerdo? A la señorita que preguntó o que dijo. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a ir al bono 14. Bueno, si lo vemos así, como el año tiene 12 meses, dijéramos que el aguinaldo es el sueldo número 13. O sea, los 12 sueldos del año, el aguinaldo sería el sueldo 13. Y entonces al bono 14 es el sueldo número 14. O sea que uno cuando trabaja recibe 14 salarios al año, ¿verdad? Recibe el aguinaldo como número 13 y el bono 14 como número 14, ¿verdad? Entonces, aquí dice bono 14, el verdadero nombre de dicha bonificación es el de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Según el decreto 4292, se le denomina bono 14, ya que se constituye en un 14º salario, ¿verdad? Tomando en cuenta que el aguinaldo es del salario número 13, la cual indica que es una prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como público, y se constituye en otorgar un sueldo o salario ordinario a todo trabajador por el monto de un mes, o equivalente, ¿verdad?, al salario de un mes, siempre que tenga un periodo completo o la parte proporcional cuando es menos. Según el artículo 4 de la ley, para el cálculo de la indemnización se debe tomar en cuenta el monto de la bonificación anual devengada por el trabajador en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios o lo proporcional si fuera menor a lo pagado hasta el 15 de julio de cada año. O sea que este bono lo pagan a mediados de año, del 15, ¿verdad? Entonces, y se calcula del 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio del siguiente año, ¿verdad? Entonces, 15 días después se paga, ¿verdad? Y para efectos del cálculo de la indemnización, entonces dijéramos, se calcula el 100% del sueldo, más el 50% del bono anual, más el 50% del aguinaldo, sumados, ¿verdad? Entonces, supongamos que la persona gana 3,000 quetzales, más 1,500, más 1,500, que serían 6,000. Entonces, sobre eso se calcula la indemnización, ¿verdad? Entonces, pero hay una fórmula matemática ahí que hacen los muchachos cuando hacen ese cálculo. Entonces, pero aquí lo dice, según el artículo 4 de la ley, para el cálculo de la indemnización se debe tomar en cuenta el monto de la bonificación anual devengada por el trabajador en la proporción correspondiente a 6 meses de servicios o lo proporcional si fuera menor a lo pagado hasta el 15 de julio de cada año. Pero entonces, luego pasamos a las vacaciones. Todo trabajador, después de un año de servicios continuos prestados ante el patrono, debe otorgar un periodo de vacaciones pagadas, ¿verdad?, de 15 días hábiles. El trabajador los debe tomar estos días, ¿verdad?, y extender una constancia que gozó de las mismas. Las vacaciones no son compensables en dinero, solo para efectos del cálculo de la indemnización. O sea, solo cuando lo despiden a uno tiene derecho a que le paguen sus vacaciones proporcionales, ¿verdad? De lo contrario, es un derecho de goce, se le llama.
Y cuando es derecho de goce, uno no puede exigir pago, ¿verdad? O sea que uno tiene derecho a que le den 15 días de vacaciones hábiles. Pero que se convierten un poquito más, ¿verdad? Por los sábados y domingos. A veces son 18 días, a veces son 20, dependiendo si uno trabaja de lunes a viernes. Pues se le convierten en 3 semanas más sus 2 fines de semana, ¿verdad? Entonces, pero si uno trabaja de lunes a sábado, mediodía, entonces hay quienes pues calculan ahí un día y medio y un día y medio, ¿verdad? Entonces serían 18. Pero hábiles son 15, ya contándolos de lunes a viernes. Si hay un feriado, pues eso se incrementa. Entonces, según el artículo 130 al 137 del Código de Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo. Para que el trabajador tenga derecho a las vacaciones, debe tener como mínimo 150 días o 5 meses trabajados en el año, ¿verdad? Entonces, es requisito. O sea, antes de esos 150 días, uno no puede pedir vacaciones, ¿verdad? Porque hay quienes pueden pedir proporcionales también, ¿verdad? Hay empresas que apoyan en eso a sus empleados, ¿verdad? Que piden vacaciones, piden días a cuentas de vacaciones, ¿verdad? O a veces por el tipo de trabajo que tienen, no pueden gozar los 15 días corridos, entonces van pidiendo de 5 en 5, dijéramos, ¿verdad? En el transcurso del año. Pero el año vencido. Muy bien. Indemnización. Lick, perdón, Diga, buen día. buenos días. Pero hay empresas también que no respetan eso porque, por ejemplo, en la mía, digamos, para los operarios van acumulando días de vacaciones. Incluso creo que hay una persona actualmente que está trabajando ahí que tiene 30 días de vacaciones, pero por el tipo de trabajo que, digamos, otra persona no puede hacerlo, se le vaya a acumular varios días. Entonces, yo siento que hay empresas que no están respetando eso también. O sea que esta persona es insustituible, dijéramos. Sí, algo así parecido y a veces sí sorprende porque hay personas que se encuentran con 40 o 30 y llega un punto donde, digamos, recursos humanos empieza a hacer como una presión de que hay que sacarlo a vacaciones. Pero antes me comentaban de que existía la opción de que o le pagaban con días de vacaciones o se lo pagaban económicamente, dependiendo qué decidiera el operario. Ujú. Sí, miren, estratégicamente en las empresas uno como contador se ve involucrado en algunas ahí como estrategias, ¿no? Que como es prohibido pagarlas, entonces lo que hacen muchos es que pagan a nombre de otra persona, un familiar, ¿verdad? A veces le sacan un cheque a nombre de la esposa, ¿va? Y él sigue trabajando. Entonces le pagan su sueldo con un cheque a nombre de la esposa, ¿verdad? Y él extiende una constancia de que gozó sus días, pero él las trabajó, porque sí es prohibido por el Código de Trabajo. Sí, algo Que así estaba entendiendo, Blequi, porque eso lo entendía, eso lo hacían antes. Ahora no, ahora es obligatorio usar las vacaciones y como él se puede decir, no lo pueden sacar, entonces se le están acumulando los días. el problema es que la ley, bueno, anteriormente creo que era así, solo podía uno acumular hasta 2 años de vacaciones y gozarlas, ¿verdad? Más de 2 años ya las perdía, dijéramos, ¿verdad? O sea, si uno no goza, por ejemplo, si ya lleva 3 años, pierde uno, ¿verdad? Pero de acuerdo a la jurisprudencia que se va creando, creo que han logrado que que sea hasta 5 años, ¿verdad? Pero ya eso ya ha sido en procesos ante los juzgados de trabajo, ¿verdad? Y la Corte de Constitucionalidad, que han logrado que suba eso hasta 5 años. O sea, si uno lleva acumulado 5 años de vacaciones y lo llegaran a despedir, ¿verdad? Tiene derecho a que le paguen. Pero la ley, creo yo, que establece hasta 2 años. O sea, uno, si se llegara a retirar, lo llegan a despedir, pues, bueno, las vacaciones son de las prestaciones y tanto indemnización, bono 14 y aguinaldo
se le llaman prestaciones irrenunciables. O sea, uno no puede decir yo renuncio. Así hay gente orgullosa, ¿eh? Que dice, mira, yo ni necesito el dinero, a mí ni me las paguen. No, no se puede. Está establecidos como las prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Estas tres: aguinaldo, bono 14 y vacaciones. O sea que la empresa por fuerza tiene que pagarles. Lo que sí no está obligado por fuerza es, por decirlo así, ¿verdad? Es la indemnización, porque esa tiene ciertas variantes. Por ejemplo, si el empleado renuncia, no tiene derecho a pago de indemnización. Ahora, si el empleado es despedido, entonces el patrono le tiene que pagar su indemnización, ¿verdad? Entonces, por eso a las otras como vacaciones, bono 14 y aguinaldo le llaman irrenunciables. Ya sea que el empleado renuncie o lo despiden, tiene derecho proporcionalmente a estas prestaciones, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Aquí estamos con la indemnización. Es una obligación para el patrono por separar al trabajador de su relación laboral. Suman bono 14 de aguinaldo y otros beneficios económicos para su cálculo, para el cálculo de la indemnización, ¿verdad? La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas surte efecto desde que el patrono le comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Aquí dice respetar el derecho de defensa. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción de 30 días, con el objeto de que se apruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Lo siguiente, ¿verdad? Las indemnizaciones o la indemnización, de acuerdo a este código, le pueda corresponder. Y B, a título de daños y perjuicios, los salarios caídos. O sea, es el tiempo que dure un proceso, una demanda, ¿verdad?, ante los tribunales laborales. Entonces, este tema de la indemnización ocasiona muchas demandas ante la Inspección General de Trabajo, ¿verdad?, que luego suben a las dependencias del organismo judicial, que son los tribunales de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero el trabajador tiene que estar claro que solo cuenta con 30 días. No es un mes, dijéramos, ¿verdad? Porque a veces hay meses que tienen 31, porque dice término, ¿no? Transcurre el término de la prescripción. De las palabras término son 30 días. O sea, no, si el mes tiene 31, no son 31, no es un mes, son 30 días. Entonces, y es el término, ¿verdad? Entonces, y son días, según esto, son corridos, ¿verdad? Porque dice término. Cuando son hábiles, dice 30 días hábiles, ¿verdad? Entonces, no hay que atenerse. Son 30 días. Así, término de 30 días. Lick, Entonces, tengo una duda. dígame. No es con la indemnización todo bien, pero digamos, anteriormente existía una ley donde los patronos tenían que pagar un bono escolar. ¿Todavía sigue vigente eso o no? No, eso nunca ha existido en la ley. Esos son prestaciones que los pactos colectivos van ganando. O sea, si en la empresa donde uno trabaja hay sindicato, dijéramos, entonces hay un pacto colectivo, un contrato colectivo de trabajo. Entonces ahí es donde estos grupos gremiales, ¿verdad?, van ganando ciertas ventajas económicas, se le llama. Y puede haber bono escolar, a veces hay bono de pescado como en la Semana Santa, a veces hay un bono adicional en diciembre, ¿verdad? Pero eso ya son ventajas económicas que los grupos organizados de trabajadores van ganando. Entonces la ley nunca ha tenido esos bonos. La ley solo tiene estos que le estoy mencionando. Se puede decir que entonces es como un regalo que a veces hacen los patronos, ¿va?
El problema Cosas es por el que si estilo. lo dan un año, ya lo tienen que seguir dando porque se vuelve a una costumbre, ¿verdad? Y se va creando jurisprudencia, ¿verdad? Sí, sí, porque digamos, conmigo igual, o sea, el patrono es el jefe, se puede decir, el dueño, es nicaragüense, entonces él ha creado como que esa cultura de que los primeros días de enero y los primeros días de febrero da la mitad de un sueldo mensual, que al Sí. juntarlos es como que estuvieran pagando un salario mensual, entonces él lo da cuenta de ¿cómo se dice? De un bono escolar. Ah, mire, ves, qué buen patrono. Hay que encenderle candelas porque está haciendo algo bueno. Sí, porque a pesar de que es nicaragüense, ¿verdad? No es ni guatemalteco, está Sí, y haciendo. otra cosa que también tengo entendido, que cada mes se daba una pequeña cuota y él daba víveres, Sí. pero digamos, por las mismas personas que preferían el dinero, vendían esos víveres por afuera y, y preferían el dinero, ¿verdad? Entonces, el patrón se dio cuenta de eso y gracias a eso, pues lo quitaron. Sí, pues, sí, pues. Sí, miren, hay empresas de empresas de empresas, ¿verdad? Entonces, si uno logra colocarse en una empresa en donde uno recibe ciertas ventajas económicas adicionales a las mínimas, ¿verdad? Porque esto que yo le estoy leyendo es lo mínimo, pero hay empresas muy prósperas, porque recuérdense que lo primero que tiene que haber es prosperidad. Entonces, si la empresa es próspera, tiene capacidad para hacer eso. Por ejemplo, esta empresa nicaragüense que usted dice, gracias a Dios recibe buenas rentabilidades en la empresa, entonces le alcanza para pagarle un sueldo diferido, se le llama, a sus Y empleados, ¿verdad? también él es él no es muy clasista, digamos. Él prefiere antes regañar a un supervisor o a un gerente antes que a la mano de obra, a los más bajos, después de a los operarios. Entonces, con ellos les siento que los estima mejor. A lo que pasa es que no es baboso, hombre, perdón por la palabra, porque los que le generan ganancias son los obreros, los supervisores no hacen nada, pues solo son los jefes, ¿verdad? Entonces, él aprecia a la gente que genera ingresos, porque el que produce es el que le genera ganancias, ¿verdad? Los otros porque es necesario tenerlos, ¿verdad? Con el perdón de los que trabajen de supervisores, pero realmente hay supervisores que no trabajan, solo son jefes, ¿verdad? Y hasta ganan más. Es como el chiste de los loritos, ¿ustedes saben el chiste de los loros, no? Que dice que De antes, que cuando se repiten lo que uno podía... dice. ¿Qué banda? Los loros, yo lo que entiendo, repiten lo que uno dice, ¿no? No, es otro chiste. Lo que pasa es que Cuéntelo, hombre. antes cuando se podían vender animales exóticos, desde en la carretera uno encontraba que habían personas así con el brazo extendido y con unos loros parados en el brazo, ¿no? Entonces la gente se paraba su carro, ¿verdad? Parqueaba su carro y se bajaba a preguntar cuánto vale el loro, ¿no? Entonces ellos venían y decían, vale tanto, ¿verdad? Y entonces la gente los compra o no los compra, ¿verdad? Y entonces, pero un día había uno que era más listo, el vendedor, ¿verdad? Tenía 3 loros y se baja una persona y le pregunta, ¿cuánto valen los loros? Y entonces se le dice, depende cuál de los 3 quiere, ¿verdad? Y los 3 se miraban iguales, ¿verdad? Eran así verdes y rojos. Entonces, ¿cómo así le dice? Es que lo que pasa es que los 3 valen distinto, le dice. Ah, chica, le dice, ¿y por qué? Si se miran iguales. No, le dice, pero es que lo que pasa es que este es loro, ¿verdad? En cambio, este otro silba y habla. Ah, le dice, entonces, este primero, ¿cuánto vale? Vale 1,000 quetzales, ¿verdad? Y ese segundo vale 2,000. Y entonces, el tercero, ¿cuánto vale? 3,000, le dice. ¿Y ese por qué vale 3,000? Porque es el jefe de los otros 2, le dice. Ese es el chiste, ¿verdad? Entonces, solo que es el jefe gana más, ¿verdad? Entonces, pero realmente, en cuanto a este tema se refiere,
Hay personas, pues, más si vienen de abajo, ¿verdad? Que fueron operarios y después hicieron capital y se volvieron patronos, ¿verdad? Entonces ellos saben que realmente los que generan más valor es la fuerza de trabajo, ¿verdad? La fuerza de trabajo es la que genera más valor, la plusvalía, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay quienes los aprecian, hay quienes los desprecian, como diríamos, ¿verdad? Por decir algo, pero no es así. O sea, realmente la fuerza de trabajo es la necesaria para producir más valor, ¿verdad? Entonces, hay que reconocerlos, ¿verdad? Y mantenerlos motivados y estimulados, ¿verdad? Para que se mantengan ellos produciendo, ¿verdad? Porque sí es necesario pues que haya productividad, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Las justificaciones, vamos a pasar a las justificaciones, ¿verdad? El Código de Trabajo en Guatemala tiene varias justificaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes. Número 1, proteger los derechos laborales de los trabajadores y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Número 2, fomentar el empleo formal y la creación de empleos dignos y remunerados adecuadamente. Número 3, regular las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores para evitar abusos y conflictos laborales. Número 4, promover la productividad y competitividad de las empresas al establecer normas claras y justas para el trabajo. Número 5, contribuir al desarrollo económico y social del país al mejorar las condiciones laborales y reducir la informalidad, en el mercado laboral. Entonces, eso es parte de las justificaciones. También podríamos decir que hay diferentes denominaciones para decir del mismo Código de Trabajo, ¿verdad? En Guatemala, el Código de Trabajo es conocido por diferentes denominaciones, incluyendo las siguientes. Código de Trabajo. Este es el nombre oficial del cuerpo legal que regula las relaciones laborales en Guatemala, pero también las personas le llaman Ley de Trabajo. Es una denominación común para referirse al Código de Trabajo. También le llaman Código Laboral, ¿verdad? Entonces es otra denominación utilizada para el Código de Trabajo. Y Ley de Normas Laborales también se utiliza como denominación para referirse al Código de Trabajo. O sea, en el momento de establecerse una demanda ante los tribunales de trabajo, lo que toman en cuenta los jueces es justo el Código de Trabajo, ¿verdad? En eso se basan para dictar una sentencia a favor o en contra, ¿verdad?, de las partes. Es normal que el Código de Trabajo sea tutelar de los trabajadores, ¿verdad? O sea que normalmente el empleado de palabra puede presentar una denuncia ante un patrono, mientras que el patrono no puede defenderse con palabras, sino tiene que defenderse con pruebas. Vamos a repetir esto. Por ejemplo, yo vengo y me voy a quejar, decimos nosotros, ¿no? Vengo y me voy a quejar a la inspección de trabajo y digo, es que fíjese que mi patrono no me da las vacaciones. Es el caso ¿no? Y entonces viene el patrono y tiene que demostrar constancias de goce, porque a cada año que a uno le pagan sus vacaciones, uno tiene que extender una carta como constancia. Dice, por medio de la presente hago constar que gocé de mis vacaciones del periodo que terminó en tal fecha, ¿verdad? Y dice uno que las gozó del 1 al 15, del 1 al 18 de abril, ¿verdad? Entonces, el patrono al momento de que el empleado vaya y lo denuncie y le diga, normalmente van a decir que nunca le ha pagado vacaciones, ¿verdad? El empleado siempre va a decir eso, se hacen así como que no saben, ¿verdad? Y dicen que es que fíjese que yo trabajo en tal empresa y nunca he gozado vacaciones. ¿Y cuánto tiempo lleva? 5 años, ¿verdad?
Muy bien. Entonces mandan a llamar al patrono o su representante legal y le piden que por favor lleve las constancias de goce de vacaciones de los últimos 5 años. Y también le van a pedir las planillas, ¿verdad? Que por favor traiga las planillas de los 5 años, ¿verdad? Y que lleve también las planillas del IX donde consta que pagó, que le retuvo el IX y que también pagó su parte patronal, ¿verdad? Y de paso, que también lleve los recibos donde conste que le pagó aguinaldo y que le pagó bono 14. Y llega uno con la maleta ahí de papeles, ¿verdad? Y el empleado solo tuvo que irse a quejar y decir, fíjese que llevo 5 años y no me ha pagado vacaciones. O sea que el código de trabajo es tutelar del trabajador, ¿verdad? No es tutelar del patrón. Y vamos a pasar a otra. Contenidos del derecho de trabajo. El derecho laboral en Guatemala es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Algunos de los temas principales que se tratan en la legislación laboral guatemalteca incluyen: el primero es el contrato de trabajo. El derecho laboral guatemalteco establece los requisitos y condiciones que deben incluirse en un contrato de trabajo, incluyendo la duración del contrato, la remuneración y el horario laboral, las vacaciones y otros derechos y responsabilidades del empleado y el empleador. Me voy a detener aquí. Miren, si ustedes trabajan en una empresa o son empresarios, es aconsejable que al momento de contratar a una persona se elabore el contrato de trabajo, que establezca todo esto que hemos venido leyendo, ¿verdad? Porque si no, también puede suceder que si nunca se suscribió un contrato de trabajo, el empleado puede ir a la inspección de trabajo y decir cualquier cosa. Por ejemplo, comenzó a trabajar en enero de este año y él puede decir que llevas 3 años de trabajar en la empresa. Es que mire, ya llevo 3 años de trabajar ahí y no me han pagado mis prestaciones. Y entonces, si uno no tiene un contrato de trabajo, ¿cómo puede demostrar que esta persona comenzó en enero? ¿Verdad? Porque el empleado tiene que demostrarlo. En cambio, el trabajador solo tiene que irse a quejar o a denunciar o a demandar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en que siempre hay que elaborar un contrato de trabajo. Porque el patrono siempre tiene que demostrar con documentos, con pruebas documentales. No le aceptan de palabra, ¿verdad? Porque como sigue siendo tutelar del trabajador, ¿verdad? Vamos a hablar del salario mínimo. En Guatemala existe un salario mínimo que se establece cada año y que se aplica a todas las industrias y sectores laborales. El salario mínimo es determinado por el gobierno y se revisa anualmente. Si entonces hay un grupo de personas ahí conformadas por trabajadores, sindicatos y empresarios, las cámaras, Cámara de Comercio, entonces todos ellos se reúnen y comienzan a platicarse, ¿verdad? Oficialmente, pues, de cuánto debe ser el salario mínimo para el siguiente año. En este caso, me imagino que ya están discutiendo el salario mínimo para el 2024. Entonces, ya a finales de año, es el presidente el que decide si acepta o no la propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, yo no me recuerdo si con Jimmy Morales hubieron incrementos, pero hay veces que hay presidentes que no autorizan incrementos, porque a veces las cámaras empresariales argumentan que la situación económica del país no ha sido de lo mejor, ¿verdad? Entonces, sí que no van a poder soportar un incremento salarial, porque por pequeño que parezca, por ejemplo, si el empleador tiene 5 personas trabajando y el salario incrementa en 100 quetzales por persona, van a ser 500 quetzales al mes. Que esto repercute en 6,000 quetzales al año que va a tener que pagar más de salario. Pero solo estamos hablando de 5 personas. Pero si es una maquila, por ejemplo, en donde hay 5,000 personas, multipliquen ustedes eso, ¿verdad? Es un dineral.
Entonces, las empresas evalúan el impacto económico que va a tener en la empresa y si realmente la rentabilidad que está teniendo en la actualidad va a soportar y va a poder cumplir con ese pago, porque el problema es que el gobierno podrá establecer un incremento al salario mínimo, pero ¿será que las empresas van a poderlo pagar? Ese es el inconveniente, ¿verdad? Porque el gobierno tiene que garantizar que si ellos dicen que va a haber un incremento, realmente los empresarios lo puedan pagar. Porque se puede ofrecer cualquier cosa. Por ejemplo, cuando se está en campaña, ahora no lo han hecho, pero hay candidatos a presidentes que dicen, voy a mejorar el salario mínimo, ¿verdad? Voy a no sé qué. Y solo un presidente hubo que tuvo el valor suficiente para darnos el bono 14. Porque ese bono 14 fue Serrano Elías el que nos lo dejó, ¿verdad? Que en campaña lo dijo que iba a crear el bono 14, ¿verdad? Y eso lo hacen con el propósito de generar votos, ¿verdad? Y lo cumplió. Pero vino a repercutir en los empleadores, porque ellos son los que van a pagar, porque no es el gobierno el que paga, sino que son los empleadores. O sea, ese es el impacto económico que tienen las empresas, que lo tienen que medir, porque no es solo cuestión de ofrecer y dar, ¿verdad? Y autorizar, dijéramos, porque se tiene que garantizar que el otro lo pueda pagar. Entonces, cuando uno trabaja a nivel de gerente, por ejemplo, o de administrador, o de representante legal, o de empresario, siempre tiene que medir ese impacto, ¿verdad? Porque tiene que cumplirlo. O sea que los pactos sociales, sindicales, ¿verdad? Tienen ese problema, ¿verdad? Que cuando están en las negociaciones con los empresarios, a veces los empresarios no aprueban esos pactos colectivos porque dice que va a ser insostenible, ¿verdad? Con ese tipo de bonos, que a veces los pactos colectivos o los sindicatos quieren que el patrono les pague un sueldo diferido y que si trabajan por venta, por ejemplo, que en lugar de pagarle 15 quetzales de comisión, les paguen 30, ¿quién no va a querer? Pues, pero entonces los empresarios miden el impacto que va a tener en la economía y les dicen, mire, sí podemos, o les dicen, mire, no podemos subirle tanto, no podemos subir el 100%, pero sí de 15 le podemos subir a 18, por ejemplo, o 20, ¿verdad? Y entonces, y esa es la negociación que se hace en los pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, pero sí el empresario sí tiene que cuidar ese detalle porque lo que se apruebe lo tiene que cumplir, si no lo van a demandar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la jornada laboral. La ley laboral en Guatemala establece el número de horas que un empleado puede trabajar al día y a la semana. Y también establece el derecho de los empleados a recibir días de descanso y vacaciones. Entonces, nosotros sabemos que en el Código de Trabajo se establece que son 6 días a la semana por uno de descanso, ¿verdad? El séptimo. Y que él debe de trabajar 8 horas diarias, ¿verdad? Eso es lo común. 8 horas diarias, 6 días a la semana y un séptimo de descanso. En cuanto a la seguridad social, los empleadores en Guatemala están obligados a inscribir a sus empleados en el sistema de seguridad social y a pagar las cotizaciones correspondientes para garantizar la protección social de los trabajadores. Eso en los últimos años se ha ido tergiversando. Entonces ahora es común ver que en las empresas lo contratan a uno por servicios y tiene que facturar, ¿verdad? Entonces eso lo hacen para evitar pagos de prestaciones y pago de seguro social, ¿verdad? Y entonces, y allá uno sí lo acepta, pero lo que pasa es que si uno ya con necesidad de trabajo acepta cualquier cosa, ¿verdad? Entonces por eso se han aprovechado, inclusive el mismo gobierno. En el gobierno es común ver que a uno lo contratan por 0.29, ya sea prestando servicios profesionales o servicios técnicos, ¿verdad? Y le pueden pagar cualquier cantidad, pues yo conozco algunas instituciones que le pagan 2,000 quetzales a las personas,
pero realmente no es sueldo, sino que es el pago por servicios, ¿verdad? Entonces es común ver que, por ejemplo, los que trabajan como seguridad, los famosos polis que dicen, ¿verdad? ¿Qué tal, poli? Buenos días, poli, que son los que mantienen en la puerta o en otros lados, pero ellos normalmente ganan 2,000 quetzales al mes sin prestaciones y están por medio de factura, ¿verdad? Ellos le tienen que facturar encima de eso a la empresa y van a tener que pagar un impuesto, ¿verdad? Porque tienen facturas como pequeños contribuyentes y que mensualmente van a tener que pagar el 5% de lo que les paguen, ¿verdad? Entonces, este tema de la seguridad social es para los empleados que están en planilla, ¿verdad? Y dejemos por un lado, no dejemos por un lado también los de la economía informal, ¿verdad? Todos aquellos que se dedican a vender por su cuenta o a prestar servicio por su cuenta, jardineros, albañiles, electricistas, fontaneros, choferes y cuántos no hay, ¿verdad? Que son y los vendedores ambulantes y gente que vende en los mercados, en las calles y todo eso son personas que no son empleados formales, no pertenecen a la economía formal, sino a la economía informal, que no tienen goce de prestaciones de ninguna naturaleza, ni seguridad social. Muy bien. Vamos a hablar del sueldo o salario. Según el Código de Trabajo, en el artículo 88, salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo escrito o de relación verbal de trabajo vigente entre ambos. Ojo con esto porque también la relación verbal se constituye como un contrato de trabajo, ¿verdad? O sea, hay lugares en el campo, por ejemplo, donde más se da, que contratan a la gente y no hacen un contrato, sino que lo hacen de palabra. Y entonces, pero también eso se convierte en un convenio de trabajo, ¿verdad? Hay una relación formal de trabajo, ¿verdad? Entonces, en donde convienen en qué es lo que hay que hacer y cuánto me va a pagar, ¿verdad? Entonces, esto se puede establecer por unidad de tiempo, ¿verdad? Ya sea por mes, por semana, por quincena, por día, por hora, ¿verdad? Entonces, yo puedo contratar jornaleros, por ejemplo, y les puedo pagar por día, o les digo por semana, ¿verdad? O por mes, o por obra también, como es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, por unidad de obra, o sea, por pieza, por tarea, o a destajo, ¿verdad? O por participación en las utilidades, en las ventas o en los cobros que hagan el patrono. Entonces, por ejemplo, si ustedes contratan, bueno, ustedes saben de eso, pues, ustedes quieren hacer una remodelación en su casa y lo que hacen es contratar a un albañil. Y entonces vienen y le dicen, mire, ¿cuánto me cobran? Necesito que me levante un cuarto, ¿verdad? Y pues que le ponga lámina y piso. ¿Cuánto me cobra, verdad? Entonces viene el otro y mide cuántos metros cuadrados son, ¿verdad? Mide las paredes, mide el alto, mide el largo y hace los metros cuadrados, calcula los metros cuadrados que se van ahí, que va a levantar, ¿verdad? En las 4 paredes. Y entonces le dice, mire, yo le cobro 100 quetzales por metro cuadrado, ¿verdad? Y entonces dijéramos que es de, vamos a decir que es de 3 por 3, ¿verdad? Entonces las paredes van a tener 3 de largo por 2,5 de alto. Entonces hay que multiplicar 3 por 2,5, ¿verdad? Por 4 paredes. Y entonces hagan ustedes los cálculos, eso por 100 quetzales. Entonces yo, bueno, no le cobro tanto, ¿verdad? Mire, pero eso es solo levantado, sí, solo levantado. Y si la quiere ya repellada y cernida, eso ya se cobra aparte, ¿verdad? Yo cobro el metro de repellado a 80, por ejemplo. Y el discernido igual. Entonces hay que hacer más números, ¿verdad?
Entonces eso se llama por obra, ¿verdad? Pero también puede ser por pieza. O sea, si usted hace pantalones, entonces ¿cuánto va a cobrar por cada pantalón? O por cualquier actividad que realice, ¿verdad? Entonces eso se llama por unidad de obra. Ahora vamos a hablar de la liquidación del salario. Tanto patrones como trabajadores deben de fijar el plazo para el pago del salario sin que dicho plazo sea mayor de una quincena para los trabajadores manuales, operarios y demás, ¿verdad? Y no puede ser más allá de un mes para los trabajadores intelectuales. Dígase, los que trabajan en oficina o administrativos, ¿verdad? Entonces, hay empresas que pagan planillas semanales, quincenales y mensuales, ¿verdad? Porque normalmente los trabajadores operativos ganan por semana, ¿verdad? Aunque aquí estamos diciendo que no puede ser mayor de quincena, pero pues sí puede ser menor. Entonces, normalmente los obreros, los operarios, ganan por semana, ¿verdad? Los albañiles por semana trabajan. Y hay muchos más que por semana les pagan, ¿verdad? Podría pagársele por quincena, porque así lo establece el Código de Trabajo. Y a los trabajadores intelectuales, pues una vez al mes. En el gobierno pagan una vez al mes. Ahí parejo a todos. Pagan por mes. Entonces dice que el salario debe pagarse exclusivamente al trabajador o a la persona de su familia que indique por escrito o por acta levantada por autoridad de trabajo. O sea, no se le puede pagar el salario de uno a otra persona, ¿verdad? Sin que uno lo haya autorizado. Debe pagarse exclusivamente en moneda del curso legal. Ojo con esto, moneda de curso legal, ¿cuál es en Guatemala ustedes? El quetzal. El quetzal. Pero ustedes saben que a veces, ahorita que hay tanto call center en Guatemala, les pagan en otra moneda. Normalmente les pagan en dólares, pero uno diría, qué bueno que le pagan en dólares. Pero lo que pasa es que hacen el cálculo, ¿verdad? O sea que siempre el salario mínimo, si el salario mínimo fueran 3,000 quetzales, le pagan el equivalente en dólares, que van a ser como unos, no sé, como $350 al mes, ¿verdad? Entonces, no va a creer ustedes que le van a pagar siempre $3,000, ¿no? Le van a pagar el equivalente al salario mínimo o a lo pactado, ¿verdad? Entonces, luego dice que salvo pacto en contrario, el salario debe pagarse en el lugar donde se prestan los servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente a que éstas concluyan, ¿verdad? O sea, no le pueden decir a uno si uno trabaja de lunes a sábado, vengas el domingo, le voy a pagar, ¿verdad? O venga a las 12 de la noche y la jornada es de día, ¿verdad? Véngase a las 12 de la noche, a las 12 de la noche les pago, ¿verdad? O sea, debe de ser dentro de la jornada de trabajo o nomás concluyendo la jornada, ¿verdad? Nomás concluye la jornada, les deben pagar. Los tipos de salarios. Tenemos que hay salario en dinero, es el que se abona íntegramente en moneda de curso legal, ya sea que se le pague en efectivo, en cheque, o se acredite en cuenta, ¿verdad? Ahora se acostumbra mucho a acreditarlo en la cuenta de banco. Entonces, el fin de semana, de quincena o de mes, ahí están los pobres haciendo cola en los cajeros 5B. Hay cajeros 5B que son colas, ¿verdad? Entonces, es por ello, pues, que como les acreditan en su cuenta, la gente, como normalmente uno vive al día, pero al día de ayer. Entonces, nomás pagan, se van al cajero a sacarlo todo, ¿verdad? Porque ya lo tienen comprometido, tienen que pagar el alquiler, tienen que llevar para la comida y tienen que llevar el dinero a su casa, ¿verdad? Entonces, solo salen de trabajar y se van a hacer las colas en los cajeros 5B. Buen servicio prestan porque esos trabajan 24 horas. Muy bien, tenemos el salario en especie.
es el que se paga en valores que no son moneda, principalmente con productos, o bien proporcionándole al trabajador vivienda y alimentación. El salario en especie puede pagarse a los campesinos hasta un máximo de un 30% de su salario en alimentos o artículos de consumo personal. O sea, tampoco todo, ¿verdad? Porque no estamos en una época de trueque. Entonces sí se le puede hasta un 30% en alimentos o artículos de consumo personal y el otro 70% en dinero. Las jornadas de trabajo en Guatemala son 3. La diurna, que es de 8 horas, la mixta, que es de 7 horas, y la nocturna, que es de 6 horas. Ustedes que son pilas para eso, me podrían dar ejemplos de este tipo de jornadas. Por ejemplo, la más fácil y la acostumbrada. ¿En qué consiste la jornada diurna de 8 horas? Por favor, alguien que dé ejemplos. Podrían ser los horarios de oficina ¿Sí? ¿De qué horas a qué horas? de 8 a 5, de 7 a 4 o de 9 a 6. Claro. Sí es lo que se acostumbra ahora, ¿verdad? Porque antes había jornada doble, que todavía puede haber. De 8 a 12 y de 2 a 6, ¿verdad? Son 8 horas. Bueno, ahora un ejemplo de jornada mixta. Que me pudieran ayudar. No tienen ejemplos. Muy bien. Pueden ser la de los bancos, licenciado, porque yo Puede. creo que hay unos que entran como a las 11, por ejemplo, y salen como a las 5, creo, no sé, por ahí. No, mire, el asunto de la jornada mixta es de que abarca parte de la noche, parte de día y parte de noche. Por ejemplo, que entrara a las 2 de la tarde para salir a las 9 de la noche. Es una jornada mixta. Entonces, cuando abarca ciertas horas después de las 6 de la tarde, porque el día en Guatemala termina a las 6 y comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. O sea que ese horario entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, que son 12 horas, se le considera día. Y de 6 de la tarde a las 6 de la mañana se le considera noche para el cálculo, ¿verdad? Entonces, si usted trabaja dentro de las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, es jornada diurna. Pero si usted trabaja parte de día y parte de noche, o sea que trasciende las 6 de la tarde, entonces solo debe trabajar 7 horas porque es jornada mixta. Y la nocturna, pues por ende, ¿verdad? Está comprendida entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. O sea que hay 2 jornadas nocturnas en la noche, ¿verdad? O sea que son 12 horas, porque de las 6 de la tarde para las 6 de la mañana son 12 horas. O sea, si alguien trabaja de corrido toda la noche, prácticamente está trabajando 12 horas, ¿verdad? Entonces, son 2 jornadas. Muy bien. Vamos, si no tienen preguntas, dudas, pasamos a la siguiente. El contenido del derecho de trabajo. Vamos a hablar de la definición, según el artículo 258. La prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. Para el patrono, 20 días hábiles. Es el derecho de despido o sanción del empleador según el artículo 259. Los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles, que comienzan a correr desde que se dio causa para la terminación del contrato, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria.
La invocación que prueba a ser el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el artículo el inciso H del artículo 77 prescribe en el término de 1 año. Entonces, por ejemplo, si el patrono necesita despedir o quiere despedir o procede a despedir a alguien, tiene 20 días hábiles para tomar la decisión. Por ejemplo, si el empleado incurrió en alguna de las causas justificadas de despido, entonces tiene 20 días, ¿verdad? Porque no puede despedir solo porque sí, porque si no sería causa injustificada. Pero como ahí están en el Código de Trabajo, ¿cuáles son las causas justificadas? Como por ejemplo, me recuerdo yo ahorita, llegar en estado de alcoholizado, ¿verdad? O drogado. Por ejemplo, si un empleado llega borracho, ¿verdad? Como le llamamos normalmente, o drogado, ¿verdad? Eso es motivo de despido, motivo justificado de despido. También si falta 2 días consecutivos sin dar aviso, sin justa causa, ¿verdad? También es motivo de despido. O creo que son 6 medios días en el mismo mes, ¿verdad? Entonces, y también están las faltas disciplinarias que se le hacen ver por escrito, las llamadas de atención, ¿verdad? Que 3 llamadas de atención verbales, uno dice verbales, pero hay que escribirlas. Hacen una falta escrita, dice, ¿verdad? Entonces, está establecido en el Código de Trabajo todas estas condiciones, ¿verdad? O sea, incumplimiento, ¿verdad? O sea, también si el empleado habla mal del patrón o su representante, también es motivo de despido, ¿verdad? Y si le falta el respeto también, ¿verdad? O si le falta el respeto a otros compañeros, por ejemplo, viene alguien que puede pasar y va y no se aguantó, ¿verdad? Y vino el supervisor y le llamó la atención fuertemente, porque hay supervisores meros abusivos, ¿verdad? Como ese que vemos ahí en la foto, por ejemplo. Ven cómo está tratando a la pobre chica que está sentada, ¿verdad? Ese es un patrón abusivo, ¿verdad? Entonces, hay compañeros, por ejemplo, que no se aguantan y le dan sus trompadas al otro, ¿no? Lo golpean. Y entonces aquí el problema, el que golpea se va, ¿verdad? Es motivo de despido, ¿verdad? Entonces, en cuanto al trabajador, tiene 30 días, ¿verdad? Entonces, acciones del trabajador contra despido o sanción, según el artículo 260. Dice, los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les aplique prescriben en el plazo de 30 días. Aquí dice hábiles, ojo con esto. Habíamos hablado de 30 días términos, ¿se recuerdan? Y aquí nos está diciendo 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieran dichas correcciones. Pero ustedes, como han leído el Código de Trabajo, ¿alguien me podría decir cuál es lo correcto? Si son 30 días término o son 30 días hábiles. Pregunto. Como dijo el 30 días hábiles. No, pero de acuerdo al Código de Trabajo, ¿cuánto es? Son 30 días. No importa si son fines de semana. 30 días corridos. Sí. O sea que aquí donde dice 30 días hábiles está mal, ¿verdad? Prácticamente. Vamos a revisar eso mejor. Aquí dice artículo 260 para que nos quede claro. Aquí lo vamos a ver en San Google, ¿verdad ustedes? Dijimos artículo 260. Código de Trabajo de Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí nos tiene que decir. Artículo 260, dice, del Código de Trabajo. Pero aquí habla de no recibir pago antes de que concluyan 30 días al Ministerio de Trabajo y Previsión Social
El plazo de reclamar el pago de las demás prestaciones laborales, salvo disposiciones en contrario, es de 2 años, dice. Bueno, porque son las irrenunciables. En el caso de las irrenunciables, aquí como que dice que tiene hasta 2 años para reclamarlas, ¿verdad? Vacaciones y aguinaldo, 1.14. Ahora, en cuanto al tema de la indemnización, dice 30 días, pero mejor si leyéramos el artículo. Aquí habla de que el artículo 260 del Código de Trabajo de Guatemala establece las causas justas por las cuales un empleador puede despedir a un trabajador sin responsabilidad para el empleador. Ahí tenemos cuáles son las causas justas, ¿verdad? Entonces, el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del trabajador, la falta de probidad o la conducta inmoral del trabajador en el desempeño de sus funciones, el abuso de confianza en el desempeño de sus funciones, la disminución continua en el rendimiento del trabajador, la embriaguez habitual o la toxicomanía del trabajador, el acoso sexual o la discriminación por razones de género, raza, origen étnico, religión, edad, estado civil, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social protegida por la ley. Dice que es importante destacar, diga. El artículo dice que son 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato. Muy bien. ¿Qué artículo es? 260. Es el mismo. Sí. Muy bien, muchas gracias. O sea que nos vamos a quedar con el segundo, ¿verdad? Lick, pero ahí no estarían una forma injusta porque obviamente los del Ministerio de Trabajo no laboran sábados y domingos. O sea, pero si yo quiero ir en fin de semana a hacer mi denuncia, no puedo. Pero usted me dijo 30 días hábiles. No, 30 días a partir de la terminación del contrato. Pero no dice hábiles. No dice nada. Sí, pues son 30 días entonces, ¿verdad? Sí, no. Pues, hay que ir solo días de lunes a viernes, pero para uno son solo 30 días. Sí, es como usted dice, ¿verdad? Lo que es justo y no es justo, ¿verdad? Sí, pues aquí dice, artículo 260 del Código de Trabajo. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben el término. Sí, pues, y es que la palabra término es eso, término, de 30 días, pero dice 30 días hábiles. En el término de 30 días hábiles, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones. Entonces, sí son 30 días hábiles. No es como habíamos platicado anteriormente, que son 30 días corridos, ¿verdad? Aquí son 30 días hábiles. Y me imagino que de acuerdo a cómo trabajan en el Ministerio de Trabajo, son de lunes a viernes. Entonces prácticamente se convierte más o menos como en mes y medio, ¿verdad? Corrido. Sí, pero mejor tomemos en cuenta lo que dice el código, ¿verdad? Que dice aquí 30 días hábiles. Para corregir eso que hablábamos antes, ¿verdad? Son 30 días hábiles. Aquí sí lo dice claro. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Bueno, el patrono solo tiene 20 días hábiles y el trabajador tiene 30 días hábiles. O sea que si uno comete una falta y el patrono lo está pensando, tiene 20 días para pensarlo, ¿verdad? Para tomar su decisión. En cambio, el trabajador tiene 30 días para irse a quejar, a poner la denuncia. Seguridad e higiene. Seguridad e higiene en la empresa. Son conceptos profundamente
emparentados, ¿verdad?, a los riesgos laborales. Dentro de su contexto, la prevención y todos sus aspectos educativos toman especial relevancia a la hora de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Es decir, que posee un carácter meramente preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del trabajador, evitando que éste se enferme o se ausente de manera provisional o definitiva de su trabajo. De igual manera, se puede mencionar el Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el cual menciona, ¿verdad?, las obligaciones del patrono de mantener en buen estado las instalaciones y maquinaria en donde se ejecutan los trabajos industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole, siendo su fundamento legal los artículos 3, 4 y 5 del reglamento del ICS y conforme al artículo 197 y 198 del Código de Trabajo. ¿Verdad? Algunas empresas le llaman a esto seguridad industrial, ¿verdad? Eso del uso de casco, de mascarilla y en lugares donde hay cosas pesadas, por ejemplo, hay riesgo de que se caigan cosas pesadas en los pies, les obligan también a usar zapatos de punta de acero, ¿verdad? Que para proteger los pies, o guantes también, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros botas, los negros son botas punta de acero. Protección auditiva también, Lick. ¿Qué manda? Protección auditiva, que son los tapones de oído que están ahí abajo, son los anaranjaditos. Sí, también protecciones para los oídos. Sí, porque hay veces que hay lugares donde hay mucho ruido, ¿verdad? Entonces se necesita. Los guantes guantes hay diversos tipos, ¿verdad? Hay de anticorte, esos son de anticorte. ¿Ah, sí? Sí. Pero corte de cuchillo, porque con sierra no creo. No, o sea, anticorte es que, digamos, por ejemplo, con nosotros usamos esos para evitar corte de lámina. Sí, pues. Entonces se usan ese tipo de guantes. Sí, pues sí ayudan ustedes, porque cuando uno se pone a hacer trabajos manuales en la casa, yo antes no se acostumbraba a eso, sí existían los guantes, pero no era común. Entonces yo, por ejemplo, me ponía a hacer trabajos en la casa y resultaba todo cortado, lastimado. Pero a partir de que comencé a usar mis guantes, gracias a Dios ya no me lastimo las manos, ¿verdad? O tampoco me salen ampollas, porque a veces le salen ampollas a uno. Y en cambio ahora ya no, pero hay guantes de diverso tipo, ¿verdad? Porque hay guantes más livianos, y hay guantes más gruesos, por ejemplo, Como para químicos también. Sí, para químicos también. Y también están aquellos plásticos desechables, ¿verdad? Que los usan, por ejemplo, en las carnicerías y lugares así, ¿verdad?, que son solo de una vez, ¿verdad? Y se ponen, son de plástico, para evitar el contacto de las manos con el producto, con la carne, por ejemplo, el pollo, ¿verdad? Entonces, pero los de trabajo más pesados son más resistentes, ¿verdad? Y hay algo otros que también son contra el agua, porque uno de tanto tener las manos en algo húmedo o mojado, se le arruinan las manos, pero hay unos que son impermeables, ¿verdad? Entonces, depende para qué los quiera usar uno, ¿verdad? Entonces, pero todas esas medidas de seguridad son convenientes y obligatorias, ¿verdad? Y son para prevenir, y a los empleados no mucho les gusta. Igual que ponerse aquellos chalecos anaranjados con franjas fluorescentes, ¿verdad? No, hace mucho calor, eso no me gusta a mí, pero es que no es cuestión de que le guste o no, sino que son medidas de prevención, en protección de su vida, ¿verdad?, de su integridad física. Porque, por ejemplo, si es un lugar oscuro, como suele ser en las bodegas, ¿verdad? Las bodegas tienen partes muy oscuras que debieran estar iluminadas, pero suponiendo va un cargador frontal de esos marca Yale, ¿no? Comúnmente ahora hay de otras marcas, ¿verdad? Les dicen Yales, pero porque así eran los primeros de esa marca, ¿verdad? Pero ahora hay de varias marcas, pero son cargadores frontales, no tienen unas puntas adelante, que a veces los muchachos van de retroceso o de frente, porque esos caminan de todos lados, de todas formas. Entonces ellos necesitan que las personas que andan ahí en las bodegas donde ellos están, lleven sus chalecos reflectores, ¿verdad?
para poderlos ver, porque color naranja, con la vista periférica, ellos los pueden ver fácilmente, mientras que independiente de qué color vayan vestidos, a veces no se ven. Pero entonces, todas esas son medidas de seguridad e higiene en la empresa. El IX. Ahí estamos con el famoso IX. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una institución gubernamental autónoma dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que esté afiliada al instituto, llamándolos afiliados, asegurados o derechohabientes. Los programas del IX son una serie de servicios y beneficios que ofrece a sus afiliados con el objetivo de garantizar su bienestar y el de sus familias. Esto se refiere a los trabajadores, ¿verdad? Entre estos se tienen los siguientes programas, ¿verdad? Está el del IBS, que este programa cubre invalidez, vejez y sobrevivencia. El EMA, que este se refiere a cubrir enfermedad, maternidad y accidentes. Enfermedad común, maternidad y accidentes. El PRECAPI, que es un programa especial que fue creado para la protección de las trabajadoras de casa particular, ¿verdad? El IPLENA, que es el programa de incorporación plena de la niñez y adolescencia a la seguridad social guatemalteca. Y el último, ¿verdad? Que no sé cómo se llamará, que es el que ahora obliga a que todos los patrones, a partir de un empleado, se tienen que registrar ante el IX y tienen que registrar a su empleado, ¿verdad? No sé cómo se llamará ese programa, pero es otro programa. Tenemos también los derechos de la mujer embarazada o en gestación, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución Política, esta consagra los derechos fundamentales de las trabajadoras embarazadas. En primer lugar, el artículo 47 establece que la familia es el elemento, establece que la familia, elemento natural y fundamento de la sociedad. O sea, la familia es el fundamento de la sociedad. Tendrá protección especial por parte del Estado. En segundo, el artículo 52 consagra que las leyes deben dar protección especial a la maternidad por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ellas se deriven. Por su parte, el Código de Trabajo regula este tema principalmente en los artículos 151, inciso C y 52. Los artículos mencionados del Código de Trabajo establecen la prohibición para los entes patronales de despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o gravidez o en periodo de lactancia, salvo por causa justa originada en una falta grave y siempre que el despido se gestione ante la Inspección General de Trabajo. Asimismo, la mujer trabajadora disfruta de un periodo de lactancia de 10 meses posteriores al parto. O sea que a partir que nace el niño o la niña, la mamá goza de un periodo de 10 meses para dar lactancia, ¿verdad? Durante los cuales no puede ser despedida sin autorización judicial, salvo que ella renuncie voluntariamente. Durante el periodo de lactancia, la mujer trabajadora tiene derecho a entrar o salir 1 hora más tarde o 1 hora antes. Salir 1 hora antes de la jornada normal, ¿verdad? O sea, o llega 1 hora después de la entrada normal o se va 1 hora antes. O también lo puede dividir 1/2 hora al principio y 1/2 hora al final, ¿verdad? El IRTRA. ¿Cuántos han visitado el IRTRA de ustedes? ¿Quién conoce el IRTRA? ¿Cuál de Díganme. todos? Eso. Cuéntenme ustedes, ¿a cuáles han ido? Tauleu, PT, Petapa. ¿Cuáles otros?
Solo ahí han Al de ido Aguascalientes y el de Amatitlán. también, ¿verdad? Muy bien. Este tema del ITRA surgió junto con el tema del IX y del INTECAP, ¿verdad? Inclusive el ITRA y el INTECAP lo pagan los patronos, ¿verdad? Porque adicionalmente ellos aportan un 1% para ITRA y un 1% para INTECAP. Un 1% del salario total, ¿verdad? Pagado a sus trabajadores en un mes. Y la cuota la pagan junto con la cuota del IX, o sea que el IX le presta el servicio de cobro al ITRA y al INTECAP, ¿verdad? Entonces, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala, porque solo es para los trabajadores de la empresa privada. Aquí no entran los trabajadores gubernamentales ni de otras organizaciones. Por ejemplo, si uno trabaja en una ONG o en alguna otra organización gremial, en organizaciones no lucrativas, todas ellas no los incluyen, no están incluidas. Es solo para los trabajadores de la empresa privada comercial o productiva, ¿verdad? Y aunque los patronos quisieran pagar, no los aceptan, ¿verdad? Entonces, es solo para los empleados productivos, dijéramos, ¿verdad? Ya sea que trabajen administrativamente o operativamente, pero son empresas productivas, entonces tienen derecho a pagar este 1% los patronos y que sus empleados tengan derecho al uso de las instalaciones, ¿verdad? Entonces, antes, sí, hace muchos años, antes, ¿verdad? Como dijéramos de 50 años, la forma de ir al ITRA era mera particular, ¿verdad? Iban asignándole por turnos a las empresas, porque no tenían tantos tampoco, ¿verdad? Creo que estaba Aguacaliente, Amatitlán. No estaba el de Petapa y el de allá de Retauleu. Entonces solo estaba el de Amatitlán y Aguacaliente. Entonces turnaban a las empresas, ¿verdad? O sea, o las mismas empresas pedían pases, le llamaban, ¿verdad? Entonces había un encargado que era normalmente el de recursos humanos o alguien de ahí, ¿verdad? De ese departamento. Ellos hacían las gestiones ante el ITRA, entonces venía el ITRA y los programaba. Entonces, para no sobresaturar, ¿verdad? Entonces, me recuerdo yo que le avisaban a los trabajadores, bueno, el domingo tenemos pases para ir al ITRA, muchachos. Entonces nos juntamos allá en la zona 2, allá por la calle Martí, entrada a Ciudad Nueva. Ahí justo quedaban las instalaciones, las oficinas centrales del ITRA. Entonces uno llegaba temprano ahí, todos con sus canastas llenas de comida y alegre, ¿eh? Y las familias completas, ahí se juntaban todos los empleados ahí con sus familias. Era alegre porque habían otros compañeros de trabajo ahí con sus familias, ¿verdad? Se convivía de una manera diferente. Ahora uno va cuando quiera y con quien quiera, ¿no? Entonces, en esa época no. Entonces, el ITRA venía, yo creo que todavía lo hacen, ponían buses, unos buses amarillos, ¿verdad? Y salían, ¿verdad? Salían unos para Matitlán y otros buses para Aguacaliente, desde ahí de la calle Martí. Y entonces uno se iba a estar su día allá en cualquiera de los dos y después a las 4 o 5 de la tarde comenzaban los buses otra vez de regreso, ¿verdad? Eran gratuitos, pero era alegre, pero así funcionaba. Entonces siempre las familias iban en grupos, ¿verdad? De 5 personas, ¿verdad? 6 con el trabajador. Y entonces era todo un control ahí, todo un festejo esa cosa. Yo fui un par de veces que alguien me invitó a ir, ¿verdad? Porque en esa época pues, yo estaba pequeño, ¿verdad? Hace 50 años estaba pequeño. También fui pequeño como ustedes. Entonces, ya después ya fue diferente, ¿verdad? Como es ahora, como esos hostales que hay en Retauleo y todo eso que uno puede pagar, ¿verdad? O sea que ahora también uno, si no está afiliado, puede pagar y puede ir, ¿verdad? Y le cobran como si fuera un hotel, ¿verdad? Bueno, el IRTRA.
Es el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. Es una institución guatemalteca dedicada a proveer esparcimiento y recreación con excelencia en el servicio. Un miembro del ISPRA tiene el derecho, con su tarjeta de identificación, que es un carnet, a entrar de forma gratuita a los distintos parques con un máximo de 5 miembros de la familia. A los parques, ¿verdad? Los hostales siempre se paga una cuota. Los que no son afiliados y también los turistas nacionales y extranjeros que puedan utilizar o que quieran utilizar las instalaciones, lo pueden hacer pagando para hacer uso de las mismas, ¿verdad? Los hostales del ISPRA se encuentran abiertos al público los 365 días del año y son un hermoso y moderno complejo hotelero ubicados en San Martín, Zapotitlán, Retauleo, a 180 kilómetros de la ciudad capital. Y también tienen los parques recreativos como Xetulul, Xocomil, Mundo Petapa, Amatitlán, Xejuyup y Aguacaliente. Que por cierto dicen que Aguacaliente está cerrado, dicen. ¿Han sabido ustedes algo de eso? Dice que está cerrado porque Sí, está en remodelación, licenciado. ya estaba muy viejito, fue uno de los primeros. Ah, qué bien, ¿verdad? Lo están modernizando de plano porque sí ya se había quedado muy retrasado, ¿verdad? Comparado con los otros. Entonces vamos a tener un Aguacaliente más moderno de plano. Y el último complejo, que es ese que ustedes ven ahí, ¿verdad? Que son casas en los árboles, ¿verdad? Que yo creo que, no sé si ya lo inauguraron o están por inaugurar, pero uno puede arrendar su casita de esas en un árbol, ¿verdad? Que no sé cómo, es el Xejuyup, creo que se llama ese parque, ¿verdad? U hostal, ha de ser porque uno puede irse a quedar a dormir ahí en la casita del árbol. Muy bien, tenemos el INTECAP. El INTECAP se dedica a formar, capacitar, asistir técnicamente y certificar por competencias laborales a personas y empresas en todas las actividades económicas y niveles ocupacionales, promoviendo la productividad, la empleabilidad y el desarrollo del país. Desarrolla programas de capacitación para grupos vulnerables, los cuales pueden tener apoyo de otras entidades. Fortalece las capacidades del recurso humano, cerrando brechas de conocimiento, brindando actualización de contenidos o especializando al participante. Los servicios que presta son formación ocupacional, capacitación laboral, certificación laboral y asistencia técnica. ¿Alguien me puede decir cuáles son los grupos vulnerables? Cuando dice que desarrolla programas de capacitación para grupos vulnerables. Es la mano de obra. Pero habla solo de los grupos vulnerables. Personas que aún necesitan capacitarse en el área que laboran. ¿Alguien más? Que aún no se hayan graduado, digamos, a nivel universitario o alguna carrera en diversificado. ¿Alguien más? ¿Con algún tipo de discapacidad? Ahí está. Ahí estamos. Los grupos vulnerables comprende aquellos grupos, porque las discapacidades pueden ser sensoriales, físicas, psicológicas, económicas y de diferente índole. O sea, los grupos vulnerables son aquellas personas que no tienen acceso de la misma manera que la tenemos todos, ¿verdad? Por ejemplo, pues, personas muy pobres, personas en condición de calle, personas de la tercera edad, niños huérfanos, desamparados o jóvenes, ¿verdad? Entonces, los grupos vulnerables son todos aquellos que no están recibiendo los mismos beneficios, ¿verdad? O sea, que no por fuerza son empleados, o sea, o no son empleados, porque
Esa es como labor social que desarrolla el INTECAP cuando dice desarrolla programas de capacitación para grupos vulnerables. Porque normalmente uno tiene derecho al INTECAP porque pertenece a una empresa y porque su patrono está contribuyendo con el 1%, ¿verdad? Del salario mensual que paga. Pero cuando habla de programas de capacitación para grupos vulnerables, no se está refiriendo a empleados de las empresas, sino son otras personas, ¿verdad? Jóvenes, adultos, discapacitados o otro tipo de personas, ¿verdad? Otros grupos sociales, por ejemplo, étnicos, ¿verdad? Que necesitan, hay grupos de señoras indígenas, por ejemplo, que necesitan que les den cursos de emprendimiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí se los dan. Esos son los grupos vulnerables, ¿verdad? Intencionalmente lo pregunté, porque sabía que no sabían, ¿verdad? Solo una persona dijo un grupo, ¿verdad? Que era el de los discapacitados, pero sí, discapacitados no son solo los físicos, los visuales, los auditivos, los sensoriales, ¿verdad? Que son los que normalmente nosotros conocemos. También están los discapacitados económicos, ¿verdad? Y otros grupos marginados, ¿verdad? Los desplazados, por ejemplo, por conflictos, los desarraigados, todos esos grupos de personas son grupos vulnerables, ¿verdad? Entonces son bastantes. Para cuando se les vuelva a presentar, ahora ya más o menos ya tienen un conocimiento adicional ahí. La protección laboral. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables. Y los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno de trabajo seguro y proteger la salud y la seguridad de sus empleados. Esa es una obligación. La protección contra la discriminación. La ley laboral guatemalteca prohíbe la discriminación por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión o discapacidad en el lugar de trabajo. Pero aún a pesar que el Código de Trabajo o el derecho del trabajo lo establece así, ¿verdad? No a la discriminación. Existe mucha discriminación en el país. Por ejemplo, a las personas con alguna discapacidad, que son grupos vulnerables, no les dan trabajo tan fácilmente. Yo he visto que en los últimos años empresas altruistas, como parte de la responsabilidad social, imagínense, ya están incorporando personas, dijéramos, mudas, ¿verdad? O sordomudos también, ¿verdad? Porque normalmente el que es sordo también no habla, ¿verdad? Porque como no escucha, no puede hablar. He visto, por ejemplo, en el banco GIT Continental, he visto en Walmart, ¿verdad? Que ya hay personas trabajando como cajeros, ¿verdad? Que son personas discapacitadas, ¿verdad? También en McDonald's he visto personas con síndrome de Down trabajando ahí, ¿verdad? Y con otras discapacidades. Pero son la excepción. O sea, en Guatemala debiera haber una ley que obligara a las empresas a contratar por lo menos un porcentaje dentro de su planilla, ¿verdad? En El Salvador sí se tiene. En El Salvador obligan a que las empresas contraten un pequeño porcentaje, pues, pero sí los obligan a que contraten personas con alguna discapacidad dentro de su nómina, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar a los derechos colectivos. Los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y a negociar colectivamente con los empleadores sobre las condiciones de trabajo, la remuneración y otros asuntos relacionados con el empleo. Esos son los pactos colectivos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sindicatos.
En Guatemala existen varios tipos de sindicatos, entre ellos se encuentran los sindicatos de trabajadores de empresas privadas, los sindicatos de trabajadores del sector público, los sindicatos de trabajadores agrícolas, los sindicatos de trabajadores del sector educativo, los sindicatos de trabajadores del sector salud, los sindicatos de trabajadores del sector transporte, sindicatos de trabajadores del sector construcción, entre otros. Cada uno de ellos representa a los trabajadores de un sector específico y tiene como objetivo defender sus derechos laborales y mejorar sus condiciones de trabajo. Es por ello que mañana quiere manifestar, ¿verdad? Ustedes, lo que es el 1 de mayo. Entonces mañana salen a manifestar casi todos los que pertenecen a sindicatos, ¿verdad? A grupos organizados. Mañana es el día en que salen a manifestar. Entonces esa toma es una toma de Guatemala, ¿verdad? De la cantidad que se ve ahí manifestando el día 1 de mayo. Es un día internacional, ¿verdad? El Día del Trabajo. Muy bien, o el Día del Trabajador. Entonces pasamos a los sindicatos anormales, ¿verdad? Se conoce como sindicatos anormales a los que son de ciertas tendencias ideológicas, ¿verdad? Por ejemplo, se conoce como sindicato amarillo aquellos sindicatos que siendo creados o controlados por los empleadores responden a los intereses de estos antes que a los de los trabajadores. También tenemos al sindicato blanco. Este tipo de sindicato es creado por el patrón para auxiliarse en la administración de las relaciones laborales con sus trabajadores. El líder sindical sigue las órdenes del patrón y lo apoya en sus decisiones, facilitando la modificación de aspectos laborales en el contrato colectivo de la empresa. El sindicato rojo, ¿verdad? Que es el sindicato combativo. Este tipo de sindicato lucha por los intereses de la clase trabajadora u obrera, ¿verdad? Porque conoce que el patrón solo busca su beneficio, así que este tipo de sindicato actuará siempre presionando a los patrones para conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo, así como evitar injusticias. Entonces, dentro de estos, ahí les pongo una imagen en donde dice: rechazamos los despidos masivos de Coca-Cola, FEMSA, en Guatemala. Y ahí está el nombre, así, Trafcoregacelis, a la grande el nombre. El sindicato de Coca-Cola siempre se ha caracterizado por ser un sindicato rojo, un sindicato combativo. En la época, en los años 80, que había un recrudecimiento ahí de la represión, dijéramos, una noche estaban reunidos representantes, no sé si solo del sindicato de Coca-Cola o de Coca-Cola con otros representantes de otros sindicatos rojos, por ejemplo. Y llegaron a secuestrarlos en la noche. En la reunión estaban y los llegaron a secuestrar. Y los desaparecieron, ¿verdad? Todavía no han aparecido. Porque anterior, en los años 80, había mucha represión contra este tipo de sindicatos, ¿verdad? En Guatemala existen todavía algunos sindicatos rojos, ¿verdad? Que son esos sindicatos así muy combativos, ¿verdad? Y luchan por los intereses de los trabajadores principalmente, ¿verdad? Y los sindicatos blancos, pues que son organizados por los patronos, ¿verdad? Que son para generar algún tipo de relación ahí amistosa y con algunos beneficios económicos a través del sindicato, ¿verdad? Como por ejemplo, a veces los sindicatos estos blancos forman como cajas de ahorro, ¿verdad? En donde el trabajador aporta una suma de dinero y el patrono otra, y se va creando un fondo. Entonces ese fondo sirve para hacerles préstamos a los trabajadores y con algún tipo de interés bajo, ¿verdad? Y con garantía de sus prestaciones laborales, ¿verdad? Sí, de sus prestaciones. Y algunas otras veces, pues, también ponen como supermercados ahí dentro de la empresa para que los empleados puedan comprar, ¿verdad? Un precio más accesible
o a veces los mismos productos que comercia la empresa los venden a través de estos sindicatos, ¿verdad? Entonces, pero son distintos tipos de sindicatos los que hay en Guatemala, ¿verdad? O sea, color amarillo, blanco y rojo. Entonces tenemos también ciertos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, la huelga. La huelga no es solo la que hacen los estudiantes previo a la Semana Santa, la huelga de Dolores, por ejemplo, sino que la huelga es un hecho social que ingresó a los sistemas jurídicos, pero sigue manteniendo su carácter polémico, ¿verdad? Lo evidencia la particularidad de que el propio ordenamiento jurídico reconozca que los trabajadores puedan ejercitar un derecho que provoque daño a su empleador. Pero esto siguiendo siempre las condiciones, ¿verdad? Los requisitos establecidos, que primero tiene que mediar el diálogo y los procesos administrativos, ¿verdad? Para poder llegar a una huelga, pero también estas huelgas tienen que tener una aprobación del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No solo se puede entrar en huelga porque sí, ¿verdad? Sino que hay que llenar ciertas condiciones, ¿verdad? Para que no perder su trabajo. Y el paro, que es un poco diferente. Porque el paro legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo ordenados y mantenidos por uno o más patronos en forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender frente a sus trabajadores los intereses económicos que sean propios de ellos, en su caso comunes a los mismos. O sea que normalmente los paros son provocados por los patronos, ¿verdad? Que también tiene que llenar ciertas condiciones, ¿verdad? Y normalmente a veces ahora se ha dado que convocan a paro nacional, ¿verdad? Y es convocado por grupos distintos, ¿verdad? Y muchas veces lo hacen en contra del gobierno, ¿verdad? Cuando el gobierno toma medidas que afectan ciertos sectores, estos sectores convocan a paros, ¿verdad? Y entonces, pero adicionalmente lo que hacen es bloqueo de calles y de todo, no solo es paro, sino que restringen muchos derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, pero existe pues en el marco jurídico, existe la huelga y el paro. Ahora vamos a entrar a lo que más les gusta, los asuetos. Los asuetos son días de descanso, ¿verdad? Con goce de salario para los trabajadores en general, aquí de los particulares, pero también los del Estado, ¿verdad? Según el artículo 127 del Código de Trabajo, los asuetos oficiales son el 1 de enero, 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santos, el 1 de mayo, el 30 de junio. En esta fecha fue la única que se quedó movible, ¿verdad? Porque como el 30 de junio es cuando se celebra el Día del Ejército. Entonces, supongamos que el 30 de junio cae día miércoles. Entonces, el descanso se corre para el viernes. Para el ejército seguirá siendo el 30 de junio el Día del Ejército y ellos hacen sus celebraciones internamente ahí en algún cuartel, ¿verdad? Antes habían desfiles cívicos militares y todo, ¿verdad? Porque era un desfile militar principalmente, ¿verdad? En cambio ahora ya no, a partir de Álvaro Colón eso se prohibió y es como es una celebración del ejército, es dentro del ejército, ¿verdad? Entonces los demás gozamos del descanso porque ya está establecido, ¿verdad? El asueto, pero es la única fecha movible que quedó para promover el turismo interno, ¿verdad? El 15 de septiembre, por la fecha de la independencia, que celebra un aniversario más de la emancipación política de Guatemala con España, ¿verdad? El 20 de octubre, que es el día de la revolución, de 1944. El 1 de noviembre, ¿verdad? Que es el día de los santos. El 24 de diciembre, en mediodía, a partir de las 12 horas, que es la Nochebuena.
y el 25 de diciembre, que es la Navidad, ¿verdad? Que es el día posterior. El 31 de diciembre, en mediodía, a partir de las 12 horas, que es la celebración del Año Nuevo, ¿verdad? Y el 1 de enero también, ¿verdad? Que es el primer día hábil del año. Y también tenemos la fecha de la festividad de la localidad. Aquí en la capital se celebra el Día de la Virgen de la Asunción, que es el día 15 de agosto, ¿verdad? Pero en cada municipio es diferente patrón o patrona, ¿verdad? Entonces la fiesta de la localidad es el feriado, ¿verdad? Porque la diferencia entre asueto y feriado es ese, ¿verdad? Que feriado viene de feria. En cambio, asueto, ¿no? Asueto es el que está establecido en el Código de Trabajo, ¿verdad? Mientras que el feriado es por feria, porque es el día de la festividad de la localidad, ¿verdad? Pero a veces pasa, por ejemplo, si uno trabaja en Misco, por ejemplo, le dan el 15 de agosto, siempre como si fuera la ciudad capital, porque el 15 de agosto es solo la ciudad capital. Pero como muchos trabajamos en la capital y vivimos en Misco, por ejemplo, o Villanueva o Amatitlán, entonces descansamos el 15 de agosto, porque es el día de la festividad de la localidad donde trabajamos, ¿verdad? Entonces, mientras que, por ejemplo, si uno trabaja en Misco, muchas veces, bueno, casi siempre no le dan los feriados de Misco, porque en Misco hay dos. Creo que es el de la Virgen de Morenos y no sé cuál es la otra. Entonces, hay dos feriados, entonces prefieren darle el del 15 de agosto, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a hablar del séptimo día. Según el artículo 127 del Código de Trabajo de Guatemala, establece que todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal, preferiblemente el domingo, ¿verdad? Puede ser cualquier día de la semana, pero se acostumbra que sea domingo, el séptimo día de la semana, sin que se le disminuya su salario. Además, indica que el trabajador que labore en su día de descanso semanal tendrá derecho a una remuneración adicional equivalente al 100% del salario ordinario correspondiente a la jornada de trabajo. O sea que hay personas que por la misma forma de trabajo o el horario de su trabajo tienen que trabajar los domingos. Por ejemplo, si están en el comercio o la industria también, ¿verdad? Que no paran de trabajar. Entonces, trabajan domingos. Sí, dígame. ¿Alguien quiere hablar? No. Muy bien, entonces, por ejemplo, los que trabajan en Walmart, a veces el día domingo llega mucha gente. Así como en este caso que es fin de mes, se llena Walmart, ¿verdad? Entonces le piden a los empleados que son de empresas o de casas, representantes ahí, ¿verdad? Que trabajen el domingo. Ahora ellos como empleados de Walmart ya tienen sus turnos, ¿verdad? Pero a los que les piden es a los que llegan de otras casas comerciales y están como representantes o impulsadores, impulsadoras de productos, ¿verdad? Entonces les piden la colaboración y les dicen, por favor, necesito que trabaje domingo, ¿verdad? El domingo. Entonces las personas tienen que ir el domingo. Entonces lo que hacen sus empresas es que les dan como descanso cualquier otro día de la semana. Normalmente es como miércoles, ¿verdad? Que parece ser que en el comercio el miércoles es de menor demanda, ¿verdad? Entonces descansan martes, miércoles o cualquier día que ellos se programen, ¿verdad? Pero siempre descansa uno un día a la semana. O sea, no es fuerza descansar domingo, ¿verdad? Y si lo trabaja, pues se le paga como tiempo extraordinario, ¿verdad? Muy bien. El derecho de trabajo es una rama del derecho. Esto es como parte de las nociones generales del derecho, ¿verdad? Tenemos el derecho laboral. El derecho de trabajo es una rama del derecho que regula las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Su objetivo es proteger los derechos y garantías de los trabajadores, así como establecer las obligaciones
y responsabilidades de los empleadores. Entre las principales nociones del derecho del trabajo se pueden destacar el contrato laboral, que ya lo hemos mencionado, que es el acuerdo entre el empleador y el trabajador, que establece las condiciones de trabajo, como el salario, la jornada laboral, las vacaciones, entre otros. La jornada laboral es el tiempo que el trabajador está obligado a estar a disposición del empleador para realizar sus funciones. Ojo con eso. El tiempo de trabajo es aquel en el cual el trabajador está a disposición del empleador. No por fuerza se dice que está trabajando, ¿verdad? Lo que pasa es que se establece que la jornada laboral es el tiempo que el trabajador está obligado a estar a disposición del empleador para sus funciones, para llevar a cabo sus funciones. Pero supongamos que trabaja en la industria y resulta de que se quedaron sin materia prima, o se fue la electricidad, o hay una fuga de agua, o cualquier otra circunstancia que pueda provocar que no se trabaje. De todos modos, le tienen que pagar su día, o su semana, o su mes, ¿verdad? O sea que el empleado tiene que llegar. Bueno, en el caso de que sea presencial, ¿verdad? Entonces, pero sí se considera que la jornada laboral es el tiempo que el trabajador está obligado a estar a disposición del empleador para realizar sus funciones. De acuerdo al contrato de trabajo, por ejemplo, si ahí dice que es de 8 a 5, pues de 8 a 5 tendrá que estar a disposición del empleador para llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? La remuneración es el pago que el empleador debe realizar al trabajador por los servicios prestados. Las prestaciones sociales. Ahí está lo que me decía el compañero ahí del bono escolar, ¿verdad? Entonces, las prestaciones sociales son beneficios adicionales a la remuneración que reciben los trabajadores. Bueno, aquí dice como vacaciones, aguinaldo, seguro social, entre otros, pero estas son obligatorias, ¿verdad? Pero también se le consideran prestaciones sociales, ¿verdad? Porque los ven como beneficio adicional al salario. Pero también entran esas otras, ¿verdad? Si les pagan un salario extra, diferido, también son prestaciones sociales. La seguridad social es el sistema que garantiza a los trabajadores la protección social en caso de enfermedad, accidente laboral, vejez, entre otros. La estabilidad laboral es el derecho que tienen los trabajadores a no ser despedidos de manera arbitraria, salvo que exista una causa justificada, que se la debe probar. Patrono le debe probar la causa justificada de despido. La negociación colectiva es el proceso mediante el cual los trabajadores y los empleadores se reúnen para acordar las condiciones laborales, salariales y sociales que rigen en una empresa o sector. Normalmente esto solo se da en donde existe un sindicato, ¿verdad? Porque es negociación colectiva. En donde no existe sindicato, difícilmente pues se reúnen colectivamente, ¿verdad? Entonces, lo que suele aquí pasar es que cada uno por su cuenta hace su propia lucha ahí y entra a hablar con el dueño o con el administrador para pedirle a veces incremento de salario o un ascenso o algo así, ¿verdad? Pero a esto no se le llama negociación colectiva. Colectiva es cuando hay varios pidiendo una misma cosa, ¿verdad? O varias cosas que benefician al grupo, ¿verdad? Las normas laborales son las leyes, reglamentos y disposiciones que regulan las relaciones laborales en un país o territorio. Ya terminamos casi, jóvenes. El derecho laboral en Guatemala es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, así como también los derechos y obligaciones de ambos. Este ámbito del derecho abarca diversas áreas, tales como la contratación, las condiciones de trabajo,
la remuneración, la seguridad social, la protección de los derechos laborales y la resolución de conflictos laborales. El objetivo del derecho laboral es garantizar un equilibrio justo y equitativo entre las partes involucradas en las relaciones laborales, así como también proteger los derechos, los intereses y derechos de los trabajadores y fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Muy bien. Adicionalmente, yo les quisiera contar algo. Por ejemplo, cuando